Buenos días con todos. Hola, buenos días a todos. Estamos esperando un par de minutos y ya iniciamos con la sesión. Conozca las 5 ventajas de postularse al programa Non-Profit de ESRE Ecuador. Primero, podrá recopilar, analizar y compartir datos de los objetivos de desarrollo sostenible para la planificación, la formulación de políticas y la toma de decisión. Segundo, aprovechará los datos para optimizar la ejecución de sus programas. Tercero, identificará las áreas o comunidades que necesitan más apoyo a través del análisis de datos demográficos, de comportamiento, económicos y ambientales. Cuarto, podrá asignar eficientemente sus recursos. Quinto, realizará informes dinámicos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Quiere conocer más? Ingrese al enlace de la descripción. Conozca las 5 ventajas de postularse al programa Non-Profit de ESRE Ecuador. Primero, podrá recopilar, analizar y compartir datos de los objetivos de desarrollo sostenible para la planificación, la formulación de políticas y la toma de decisión. Segundo, aprovechará los datos para optimizar la ejecución de sus programas. Tercero, identificará las áreas o comunidades que necesitan más apoyo a través del análisis de datos demográficos, de comportamiento, económicos y ambientales. Cuarto, podrá asignar eficientemente sus recursos. Quinto, realizará informes dinámicos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Quiere conocer más? Ingrese al enlace de la descripción. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión. Esta es como la primera sesión de una serie de talleres o de, podríamos decir, sí, talleres que vamos a tener para el bootcamp del programa, pues, del sector ONGs. Realmente, pues, cada mes vamos a tener sesiones como estas donde vamos a revisar, vamos a trabajar con diferentes temáticas, pues, de los productos Argis. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema que sabemos que es relevante para todos ustedes, que se trabaja, pues, con mucha frecuencia, lo hemos notado, y es todo el tema de tableros de control, pero no solo tableros de control, sino algo que, con lo que podemos ir un poco más allá dentro de los tableros de control, que son las expresiones arcade, y cómo a partir de expresiones podemos personalizar un poco más nuestros elementos dentro de los tableros de control. Podemos generar diseños o podemos incluso personalizar nuestros datos o generar cálculos dentro de nuestros datos de una forma pues más dinámica dentro de los tableros de control de Archis. Entonces, bienvenidos todos. Voy aquí a compartir pantalla. No sé si ya la ven, si la ven, levantan la manita y comenzamos. Vale, perfecto. Ya creo que todos la ven. Súper, súper. Entonces, bueno, entonces esta sesión, como les decía, vamos a trabajar con ArcGIS Dashboard. Se llama ArcGIS Dashboard al siguiente nivel, expresiones arcade y diseño avanzado para generar impacto en los tableros de control. Antes de iniciar formalmente, se me olvida decirles algo. Hay una sección de preguntas y respuestas. De Esri me acompaña Raiza.
Raiza Valle. Entonces ella también es la ingeniera de solución que nos va a estar acompañando en esta sesión. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo, en la medida que estamos haciendo o mostrando, pues, cómo se desarrolla, cómo crear el tablero de control, ustedes pueden hacerla y ella va a estar, pues, ahí pendiente de las preguntas y las va a resolver las dudas. O si es el caso, pues ya al final vamos también a tener, pues, un espacio para preguntas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hablemos un poco primero de ArcGIS, de lo que sería ArcGIS Dashboard, ¿sí? Realmente ArcGIS Dashboard es un producto de Esri que permite a los usuarios generar vistas, generar o presentar sus datos de una manera distinta. Realmente mediante los tableros de control podemos de alguna manera hacer resúmenes de nuestros datos en una sola pantalla, ¿sí? La ventaja o pues lo interesante de ArcGIS Dashboard es que al ser parte del sistema ArcGIS, ¿sí? Podemos traer los datos directamente, por ejemplo, de un portal de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un mapa con determinadas capas y queremos trabajar con la información de esas capas y mostrar esos datos de esas capas de una forma distinta, lo podemos hacer a través de un tablero de control, ¿sí? Con los tableros de control, pues podemos generar distintos tipos de elementos como indicadores, gráficos de barras, histogramas, gráficos de barras, medidores, y pues sin dejar de lado todo ese enfoque geográfico que tienen las aplicaciones de ArcGIS. Entonces, en este caso, pues podríamos incluir dentro de los mismos tableros de control mapas, ¿sí? Que pues va a ser el eje central o como nuestra fuente de datos principal dentro de los ArcGIS Dashboard. Claro que también es importante saber que no solamente o pues para los tableros de control no necesariamente tenemos que incluir, por ejemplo, un mapa dentro del tablero de control. Desde hace unas versiones para cada ArcGIS Dashboard ya nos permite pues trabajar o generar tableros de control sin la necesidad de traer el mapa a nuestro tablero de control. En muchos casos pues no es necesario el mapa, simplemente queremos visualizar los indicadores, los gráficos y hasta ahí nomás, ¿no? Entonces pues ahí también es importante esa aclaración, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de los dashboards de ArcGIS, nosotros podemos generar vistas como las que están viendo en pantalla, en donde podemos incluir indicadores, textos y demás. Adicionalmente, algo interesante de estos tareas de control es ¿qué quiere decir que sea interactivo? Que nos va a permitir, por ejemplo, filtrar, interactuar con los elementos y de la manera en como yo interactúe con un elemento, va a ocurrir algún evento en alguno de los otros elementos. Por ejemplo, si yo selecciono un punto en el mapa, de acuerdo a cómo yo haya configurado ese evento de seleccionar el punto, va a ocurrir algo en los demás elementos. Por ejemplo, un filtro, va a cambiar el indicador, el cálculo de algún indicador, el gráfico de barras va a cambiar según la selección. Entonces, eso se puede configurar y eso lo podemos hacer a través de ArcGIS Dashboard. Entonces, siguiendo un poco con el tema de ArcGIS Dashboard, ya para terminar de definirlo en términos generales, ¿por qué utilizar ArcGIS Dashboard? Primero, porque es fácil de comprender. Realmente es una aplicación low code, es decir, que ustedes no necesitan saber de desarrollo, o sea, no ser expertos, no necesitan saber de JavaScript, por ejemplo, para crear una visualización dentro de dashboard, sino que son aplicaciones configurables, ¿sí? Todo ya está hecho, simplemente nosotros necesitamos configurar el elemento de acuerdo a la necesidad que se tenga en la necesidad específica. Ya está listo para usar, ¿sí? Entonces, como les decía, es una aplicación low code, ya están los elementos hechos, simplemente es configurarlos, elegirlos y pues quizás seleccionar la fuente de datos que vamos a utilizar y ya pues tendríamos esos elementos dentro de nuestro tablero de control. El tema de la interactividad, que era lo que les comentaba ahorita, que si yo selecciono algo o si doy clic en algún botón, seguramente va a desencadenar un evento en los demás elementos. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es flexible? Flexible en el sentido de que, por ejemplo, hay elementos, podemos personalizar ciertos elementos
mediante el lenguaje arcade, que pues ahí es como el foco que más adelante vamos a trabajar, que nos van a permitir, mediante el lenguaje arcade, personalizar esos elementos. Por ejemplo, crear determinada expresión de datos para mostrar algo en específico en el gráfico, generar o personalizar un indicador que a partir de los datos que tenemos lo calcule de manera automática. Entonces, ese tema lo podemos flexibilizar mediante el lenguaje de expresiones arcade y pues configurable, ¿no? Entonces, como les decía, todos esos elementos son configurables, es decir, no necesitamos código, no necesitamos saber de desarrollo para poder generar, por ejemplo, un gráfico circular, un diagrama de barras, eh, un filtro, etcétera. Entonces, todo eso ya está desarrollado de alguna manera. Entonces, esos son los beneficios de ArcGIS Dashboard. Entonces, ¿qué elementos ya tenemos configurados o preconfigurados en ArcGIS Dashboard? Pues para hablar de elementos tenemos que tener en cuenta que ArcGIS Dashboard o la vista de los tableros de control dentro de ArcGIS Dashboard se divide en secciones. Hay una sección que es el encabezado, que es donde podemos incluir, por ejemplo, el título del tablero de control y selectores, es decir, filtros, ¿sí? Esa sería como la parte superior de nuestra vista del tablero de control para que la tengamos en cuenta. También hay otra sección, otro que podemos incluir dentro del tablero de control, que son las barras laterales. En esas barras laterales, pues también tiene una función parecida a los encabezados. También podemos incluir filtros o selectores, ¿sí? Selectores de categoría, selectores de fecha, selectores numéricos, entre otros. Eh, Podemos incluir un cajón, que pues a la final es un elemento en donde podemos incluir únicamente también filtros o selecciones dentro del tablero de control. Y pues ya estaría la pantalla o el cuerpo del tablero de control, que es donde podemos incluir los demás elementos, como el mapa, ¿sí? Leyenda de mapa, tablas, gráficos de series, gráficos de torta, indicadores, medidores, listas, cuadros de detalles, texto enriquecido e incluso contenido embebido o incrustado. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren incluir o anexar a su tablero de control alguna imagen, algún contenido que está en otra página web, lo pueden llegar a hacer y lo pueden visualizar dentro de ese tablero de control. Y ya en términos generales, pues la configuración del tablero de control nos va a permitir también configurar la hora y la región del tablero de control, que se va a visualizar en la pantalla de bienvenida, es decir, cada vez que abramos el tablero de control, qué es lo que qué es lo que el usuario va a visualizar, si vamos a poder resetear o darle un reset a los datos, luego de interactuar con el tablero de control, si vamos a tener la posibilidad de descargar los datos y pues toda la parte visual que también la podemos configurar dentro de Dashboard. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los elementos que podemos incluir en el tablero de control. Y ahora bien, comencemos a hablar un poco del diseño de los tableros de control. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Principalmente son cuatro aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar y crear nuestros tableros de control. Uno, el tamaño de los elementos. Es decir, cada elemento, qué tamaño va a ocupar dentro de la pantalla, teniendo en cuenta que pues, la idea del tablero de control es incluir varios elementos que de alguna manera resuman nuestros datos. Entonces, ¿cómo va a ser ese tamaño? ¿Qué tanto porcentaje de la pantalla va a ocupar cada uno de ellos? La posición, ¿sí? En dónde van a estar ubicados, cómo vamos a organizar cada uno de los elementos, de pronto si los vamos a agrupar dependiendo pues del tipo de temática o el tipo de dato o gráfico que se está mostrando, lo organizamos o lo disponemos dentro de la pantalla de determinada manera. Y lo chévere, lo interesante de esos elementos es que simplemente para configurar la posición es arrastrarlos dentro de la pantalla de dashboard. ¿Sí? Entonces es una manera muy sencilla de hacer de disponerlos o de organizarlos en la pantalla. Todo el tema de colores y temas utilizados. Digamos que en ese sentido Dashboard es muy flexible porque tenemos una configuración en donde podemos configurar el color del fondo, el color de los botones, el color del texto, el color de los bordes o de los recuadros de los elementos del dashboard y lo podemos configurar con RGB, con código hexadecimal, con la paleta de colores. Entonces es muy fácil pues configurar ese tema del color, ¿sí? Y podemos utilizar casi cualquier color, ¿no?
O sea, si tenemos el código, el hexadecimal o el RGB, pues lo podemos escribir y ya obtenemos el código, el color que requerimos. Entonces, se puede, los dashboard, pues todo el tema de dashboard, se puede acoplar, por ejemplo, a la imagen institucional de alguna organización, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, la paleta de colores de la organización, el tipo de fuente que se utiliza. Entonces, todo eso lo podemos, de alguna manera, personalizar dentro de los dashboards. Y finalmente, otro aspecto importante dentro, dentro del diseño del dashboard es cómo vamos o la cantidad de elementos que vamos a incluir dentro del tablero de control. Ya ahí pensando pues en el usuario final, si muchas veces saturamos nuestros tableros de control porque incluimos muchos elementos o por el contrario, pues queda como muy pobre, entre comillas, de elementos y no resume lo que, o no nos muestra lo que debería mostrar. Entonces ahí es importante tener en cuenta, más que el número es si esos elementos ya están resumiendo y están mostrando la información que queremos mostrarle pues a la audiencia en específico. Entonces, digamos que esos aspectos son a tener en cuenta y los debemos tener en cuenta antes de comenzar a desarrollar o a crear nuestro tablero de control. Entonces, para tratar de personalizar nuestros tableros de control o el diseño de los tableros de control, ahí pues, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay una configuración estándar que es la que ya viene en cada uno de los elementos donde podemos configurar el color del texto, el color de fondo del elemento, eh, l- el formato de los valores, es decir, si vamos a incluir, por ejemplo, alguna unidad, si vamos a incluir cuántos decimales, entre otras configuraciones que ya vienen dentro de los mismos elementos. Hay algunas personalizaciones que se pueden hacer mediante HTML, ¿sí? Ya en temas visuales. Entonces podemos, por ejemplo, que necesitamos mostrar determinado valor en un elemento, lo podemos hacer mediante los tags de HTML y pues ahí nos va a dar un poquito de más flexibilidad a algunos elementos. Con condicionales, ¿sí? Podemos filtrar los datos, perdón, de acuerdo pues a la necesidad específica y ya avanzado pues se hace con las expresiones arcade, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esas expresiones arcade nos van a permitir personalizar mucho más nuestros elementos. Por ejemplo, podemos tener un, un elemento, ¿sí? Un indicador que lo queremos mostrar de determinado color, si tiene un valor mayor, por ejemplo, en este caso, un indicador de temperatura, que si la temperatura es mayor a 100 grados Fahrenheit, a 100 grados Fahrenheit, sí, lo muestra en color rojo, y por el contrario, si es menor, no, mayor a 32, lo muestra en rojo, y si es menor a 32, pues lo muestra en color azul. Entonces, aspectos visuales como esos que estamos viendo acá, los podemos personalizar mediante expresiones arcade, sobre todo en indicadores. Digamos que las expresiones arcade no están disponibles en todos los elementos de dashboard. En algunos elementos, como los indicadores, los medidores, sí podemos configurar o utilizar este tipo de expresiones arcade para personalizar nuestro elemento. Entonces, este es un ejemplo. Utilizando condicionales con expresiones arcade, podemos cambiar los colores de los indicadores de acuerdo pues, a lo que queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo personalizar un indicador utilizando expresiones arcade. Las expresiones arcade realmente es un lenguaje que es basado en JavaScript. La sintaxis y muchas de las funciones que utiliza Arcade es basado en JavaScript principalmente. Y mediante esas expresiones, como les decía, podemos hacer este tipo de personalizaciones. Aquí, por ejemplo, estamos creando una variable. Esa variable pues llama a un campo en específico de nuestros datos. Y a partir de esas dos variables, miren que aquí hace un cálculo, una división, y a partir de esa división genera un porcentaje o calcula un porcentaje, que es lo que estamos viendo aquí en este indicador.
Entonces, y adicionalmente, pues podemos también configurar los colores de los indicadores, los textos, el tamaño, la disposición de los textos, también lo podemos configurar mediante esas expresiones. Por ejemplo, acá, eh, aquí si se dan cuenta, aquí está retornando sí, unas variables que están dentro de un JSON y cada una pues nos está dando información de la manera en cómo se va a visualizar nuestro indicador, por ejemplo. Entonces, en la parte superior, top text nos está indicando que va a mostrar el nombre de este campo allá en nuestra tabla. El text color es el color del texto superior. El tamaño del texto superior va a ser medio. Después aquí baja después con el texto medio. Entonces hace lo mismo, hace el cálculo a partir de las dos variables que había declarado en la parte superior. Genera una división. Aquí la vemos. El color aquí miren que no lo configura. Entonces por defecto lo pone en color negro. El tamaño ya es grande. Y así sucesivamente. Esto también lo repetiría con el texto del fondo. Entonces, eso en cuanto a los indicadores. Así se puede personalizar y podemos hacer cálculos automáticos para generar algún indicador que se maneje dentro de la organización. Adicionalmente, pues estas son las expresiones arcade que se podrían utilizar directamente en algún elemento, pero también dentro de los tableros de control podemos generar expresiones arcade que nos van a generar future sets. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tenemos una capa web, ¿sí? Esa capa web que tiene asociada una tabla de atributos, ¿no? Pero no queremos utilizar toda esa tabla de atributos, simplemente queremos, por ejemplo, calcular una tabla en donde nos resuma las estadísticas de esa tabla de atributos. Entonces, para resumir esa estadística, podemos utilizar una expresión de datos arcade que lo que va a hacer es procesar esa tabla, ¿sí? Dentro del tablero de control, y una vez procesada esa tabla, pues nos va a generar un feature set, que puede ser un feature set de una capa de puntos, polígonos, líneas, o incluso una tabla también. Entonces, ya con esa tabla, o eso que nos genera esta expresión de arcade, podemos utilizarla dentro del tablero de control para generar otro tipo de elementos, indicadores, gráficos, etcétera. Entonces, es otra manera que tenemos nosotros para personalizar los tableros de control. Más adelante en la parte práctica lo vamos a ver y cómo utilizarlos. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de las expresiones arcade. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una capa en nuestro portal de ArcGIS Online. Entonces, aquí llama o declara una variable que es portal y aquí está conectándose al portal de ArcGIS Online. Y de ese portal se va a llamar o va a conectarse a un servicio que es una capa, ¿sí? Con esta función, Future Set by Portal Item. Aquí está llamando el portal y de ese portal va a buscar este ID que hace referencia al elemento de la capa que está dentro de ese portal. Y aquí abajo pues filtramos los campos que nos interesan. Entonces podemos filtrarlos o podemos utilizar toda la capa, dependiendo pues de la necesidad. Entonces aquí trae tres campos que están dentro de dentro de esta capa. Y a partir de esos campos, miren que aquí les genera unas estadísticas con estas funciones que ya vienen predeterminadas dentro de Arcade. Aquí, por ejemplo, para cada condado está calculándole el promedio, bueno, esto es cuánta nieve cae en cada condado y aquí está calculando un promedio. Esta palabra clave ABG, pues ahí calcula de manera automática el promedio. Y aquí abajo hace un conteo de calles cerradas, por ejemplo. Entonces llama el campo y hace el conteo. Entonces miren que podemos generar ese tipo de elementos y personalizaciones a través de expresiones de datos Arcade, ¿vale? Entonces, esa es otra manera en como Arcade nos permite personalizar los tableros de control. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio y denme un segundito. Yo por aquí tengo abierto ArcGIS Dashboard. Mm, les voy a compartir, bueno, los que tengan acceso, por ejemplo, a un portal de ArcGIS Online y quieran hacer el ejercicio conmigo, lo pueden hacer. Les voy a compartir precisamente
La capa, el servicio que yo utilicé en este caso para, para este tablero de control está público. Yo lo dejé público precisamente pensando en que de pronto querían utilizarlo, querían trabajarlo, de pronto para practicar más adelante. Entonces les voy a compartir el servicio para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, ese servicio es el que vamos a utilizar nosotros para este tablero de control que vamos a hacer durante esta sesión. Entonces, está público. Si ustedes más adelante quieren trabajar con esos datos, lo pueden hacer prácticas con esos datos. La idea es que, pues, si tienen la posibilidad en este momento de abrir Dashboard, lo hagan y hagan el ejercicio conmigo. Yo les iré presentando cómo generar o cómo hacer el tablero de control paso a paso. Y la idea es que vayan conmigo, ¿listo? Entonces aquí estoy en Dashboard, en ArcGIS Dashboard. Precisamente esta es la interfaz principal. Aquí nos muestra pues los tableros de control que ya se han realizado. Como vamos a empezar de cero con un tablero de control, voy a darle crear cuadro de mando y le voy a escribir. Vamos a trabajar con unos datos de deforestación en Colombia. Voy a escribir aquí el nombre de mi tablero de control. Histórico, deforestación en Colombia por departamentos. Le voy a poner mis iniciales al final, Luis Fernando Posada. Voy a agregar unas etiquetas para buscarlo más fácil dentro de ArcGIS Online. Para eso nos sirven las etiquetas. Entonces aquí está Dashboard. Voy a poner deforestación. Deforestación. Voy a escribir también ONGs y dejémoslo ahí. Ujú. Listo, ahí agregué pues las etiquetas, el título. Voy a poner un resumen. Tablero de control para visualizar. Ay, no estoy escribiendo, espera. Visualizar datos de deforestación en Colombia. Y bueno, aquí la carpeta lo voy a dejar ahí en la carpeta del usuario, el de Posada. Ahí ustedes ya saben que pueden cambiar la ruta donde lo quieren almacenar dentro del portal de ArcGIS. Entonces ahí ustedes ya eligen. Le voy a dar crear cuadro de mando y va a comenzar a crearse el cuadro de mando. Listo, ya tenemos pues el tablero de control en blanco, pero pues ya está esa configuración inicial hecha. Lo primero que se recomienda hacer es precisamente agregar nuestra fuente de datos. En este caso, la fuente de datos, como ustedes saben, ya se las compartí, es una capa. Voy a buscar esa capa o ese mapa que había generado a partir de ese servicio de capas aquí en ArcGIS Online para agregarlo como mapa dentro del tablero de control. Entonces, denme un segundo. Vamos a darle aquí en el más o también pueden aquí en la barra lateral, sí, izquierda. Pueden darle clic ahí donde dice vista y en cuerpo pueden darle agregar elemento y les aparece la opción mapa también. Como quieran, pueden hacerlo. Entonces voy aquí a agregar el mapa y yo ya tenía un mapa aquí creado que es histórico de forestación en Colombia por departamentos. Ese mapa lo creé precisamente con ese servicio de capa que les compartí hace un momento por el chat de Teams. Listo. Entonces, agrego el mapa y aquí en este mapa voy a habilitar la opción de conmutador de mapa base. También voy a agregarle la opción de brújula, la opción de acercar y alejar y la leyenda. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, y aquí en la parte superior habilito la barra de escala. La quiero ver como una línea. ¿Listo? Entonces, eso en términos generales. Entonces, voy a darle clic en listo para que me traiga el mapa a mi tablero de control. Este sería el tablero de control. Aquí en la derecha, perdón, de la pantalla, ustedes se pueden dar cuenta que está el conmutador del mapa base, la leyenda,
Ahí puedo visualizar esas opciones que yo habilité, el botón acercar, el botón alejar y pues lo que sería en este caso la escala, ¿no? La barra de escala. Aquí está. Listo. Mire que cada vez que se agrega un elemento a nuestro tablero de control, precisamente aparece un punto azul en el botón guardar porque se ha realizado un cambio. Simplemente le dan clic en el botón guardar, guardamos y pues ya se crearía nuestro elemento de mapa dentro del tablero de control. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya creamos el mapa y ese mapa contiene la capa que vamos a utilizar para generar los demás indicadores o elementos dentro del mapa, del tablero de control. Vamos a iniciar eh, con un elemento, con un indicador que nos va a decir cuánto bosque se ha recuperado por departamento en Colombia. Entonces, para eso, vamos aquí a la vista, al panel lateral, darle clic en el botón vista, agregar elemento y vamos a agregar un indicador. ¿Sí? Aquí está la opción indicador. Voy a agregarla y miren que aquí nos aparece pues la opción de traer la capa o la opción de generar una expresión de datos con Arcade. Entonces, como vamos a trabajar con los datos de esta capa, pero necesitamos hacer un cálculo, vamos a darle nueva expresión de datos. Y miren que aquí nos abre este panel. Este panel precisamente es para crear esas expresiones en lenguaje Arcade. Entonces aquí nos va a decir, bueno, ¿cómo le vamos a poner a esta expresión o al resultado de esta expresión? Yo le voy a poner totales. ¿Listo? Aquí yo ya, bueno, no voy a escribir el código realmente, yo ya lo había hecho previamente, pues para este, para este taller, para esta sesión. Yo ya había creado el script, entonces aquí voy a copiar, voy a pegar, si quieren más adelante, compartiremos esos scripts para que les quede también a ustedes como muestra de ejemplo para cuando ustedes hagan sus propios tableros de control y puedan guiarse pues de algún código. Les voy a explicar. Ay, esto está. Me toca borrar esto. Quedó mal comentado. Listo. Les voy a comentar o les voy a mostrar precisamente qué es lo que tiene esta expresión, de qué se encarga esta expresión de arcade. Como les había mostrado hace un momento, aquí lo primero que hace es conectarse al portal, ¿sí? De ArcGIS Online, buscar el elemento. Este ID hace referencia a ese elemento o a esa capa que les compartí hace un momento. Aquí va a traer todos los datos, todas los campos de esa tabla de este servicio. Y lo que va a hacer es calcular un total. Ahorita les muestro los datos, pero realmente los datos están divididos de cuánto se perdió o sí, cuánto se perdió y cuánto se recuperó año por año. Entonces, aquí lo que hago es calcular el total. Hago esa sumatoria de cuánto se recuperó año por año del 2001 al 2023. Y por aquí había otro campo que es cuánto se recuperó. Entonces, yo quiero obtener ese resultado. Al final yo genero ese feature set, ¿sí? Le pongo el esquema de datos con los resultados, que sería la sumatoria de total loss, total gain y el nombre por departamento. Hago esa sumatoria por departamento. Y genero pues ese nuevo feature set. Y para obtener el resultado, miren que aquí en la parte superior hay un botón que dice ejecutar. Si yo lo ejecuto, miren que me genera una tabla como la que estamos viendo en pantalla. Entonces me genera el nombre del departamento como lo habíamos configurado, otro campo que es total loss, que es la pérdida de bosque, y otro que es total gain, que es la ganancia de bosque por hectáreas. En ambos casos están las unidades en hectáreas, ¿listo? Y miren que me lo genera para los 32 departamentos de Colombia. Entonces, a partir de una tabla, miren que hice un cálculo sencillo, una sumatoria, y generó otra entidad que me va a permitir, a partir de esa tabla, generar otros elementos dentro del tablero de control. Entonces, ya como tengo la tabla creada, a partir de esta expresión de arcade,
Le doy listo. Esperen que está cargando. Ah, bueno, me faltó algo aquí mostrarles. Aquí si ven, si se dan cuenta, hay algo que dice intervalo de actualización. Le pongo un minuto. Es decir, si se hace algún cambio, alguna actualización en la capa de datos original, esa expresión se va a recargar cada minuto para refrescar. Por ejemplo, si se está calculando un indicador en tiempo real, esta opción pues puede ser de utilidad, ¿sí? Porque como los datos se están actualizando en tiempo real, si yo le pongo aquí un minuto, entonces cada minuto se va a volver a calcular pues esta tabla. ¿Listo? Para eso es. Pongo listo. Ahí, se quedó ahí pensando. Ya, voy listo. Y voy a configurar el elemento, el indicador. En este caso, voy a seleccionar entidad y aquí donde dice seleccionar un campo, pues voy a seleccionar uno de los campos generados. En este caso, va a ser total loss. Aquí selecciono, perdón, total loss. Sí, total loss, está bien. Ahí lo comienza a configurar. Ay, perdón, era acá. Seleccionar un campo. Ahorita ya configuramos, ya personalizamos un poco más esto. Denme un segundito. Y vamos a ir aquí a indicador para personalizarlo un poquito más. Precisamente, este tipo de elementos también permite personalizar el aspecto visual mediante el lenguaje arcade. Y aquí hay una opción en los indicadores que dice formato avanzado. Si yo le doy clic aquí en habilitar, me genera este código. Yo lo puedo expandir. Y esto también está en lenguaje arcade. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. También tengo un código para personalizar un poco este indicador. Y aquí lo que nos está mostrando es lo siguiente. Entonces, yo quiero calcular ahora la diferencia entre lo que se ganó y lo que se perdió en bosques. Aquí calculo el valor absoluto, calculo el porcentaje. Entonces, todo esto es para calcular el porcentaje. Y esto me va a generar un porcentaje de área recuperada. ¿Cuánto se recuperó en bosques en los últimos años? Y aquí genero un condicional, una variable color que se va a calcular de acuerdo al porcentaje recuperado. Si es mayor al 40%, lo va a mostrar en color verde. Si es menor, por ejemplo, a 40%, el else es para que lo muestre en color rojo. Entonces, esos valores yo los configuro aquí en la parte inferior. Miren que en texto superior, aquí está el color, lo que va a mostrar. Aquí dice, bueno, el texto, el tamaño del texto, aquí el porcentaje y le agrego pues la unidad de porcentaje para que lo muestre en el indicador y configuro pues los demás textos. Le voy a dar aquí listo y miren que ya lo calculó. Entonces aquí ya calculó el porcentaje. Eh, tun, tun. Aquí en la parte inferior, miren que dice iconos. Entonces aquí yo en el icono puedo agregar un icono también. Entonces yo quiero agregar un icono. Entonces aquí puedo darle hub. Voy a seleccionar el bosque, el arbolito, pues para representar el bosque. Le doy a aceptar. Y aquí le pongo el nombre al icono. Le voy a poner icon, que así se llama aquí arriba. Y miren que ya lo agregó. Entonces ya con esto tenemos generado nuestro indicador. Aquí está. Entonces aquí en la parte inferior está. Ahorita cambiamos los colores, que precisamente nos falta eso configurar, pero ya calculó el porcentaje para cada departamento. Aquí yo en la parte superior puedo ir cambiando departamento por departamento. Eh, bueno, los colores ahorita los terminamos de configurar cuando vayamos finalizando la creación del tablero de control, pero de esa manera nosotros podemos personalizar un elemento.
Miren, todo lo hicimos con lenguaje arcade, generamos los datos, luego personalizamos el aspecto visual del elemento. Le voy a dar listo, cerramos. Y hasta aquí ya tendríamos pues un elemento creado con expresiones arcade. Vamos a crear una serie de tiempo precisamente con esos datos de deforestación para ver cuánto ha sido deforestado los bosques año por año aquí en Colombia. Vamos a agregar de nuevo un elemento. Ese elemento lo vamos a crear a partir de un gráfico de serie. Y de nuevo, vamos a utilizar expresiones arcade. Miren que aquí ya nos aparece la expresión que habíamos creado para el otro elemento, totales, pero esa no es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar vamos a crear una nueva expresión. Esta la vamos a llamar serie de tiempo. Serie de, o pongámosle serie tiempo. De esta manera, aquí intervalo de actualización 1 minuto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo también aquí tengo el código. Como les decía, esos códigos o esas expresiones en Arcade las vamos a compartir con ustedes para que las tengan de ejemplo, de plantilla, al momento de generar sus tableros de control. Lo mismo, miren que siempre iniciamos igual. Llamamos el elemento desde el portal, creamos las variables o los campos que vamos a tener en cuenta. En cada uno de esos campos hacemos un cálculo de cuánto se ha perdido por año y retornamos los datos. Si ejecutamos esto, y me va a mostrar cuánto se perdió año por año. 2001, 2002, 2003, ahí me dice el valor por hectárea. Si yo le hago clic en listo, aquí ya me genera pues esa cita, ya la podemos ver acá, precisamente. Y lo que vamos a hacer es terminar de configurar el elemento. Entonces aquí el campo, aquí donde dice categorías, vamos a seleccionar entidades, donde dice campo de categoría, como es una serie de tiempo, en la categoría debe estar el año. Y aquí en la serie va a estar la pérdida de bosques por hectárea, pérdida total hectárea. Me genera algo como esto, pero ya terminamos de configurar más adelante el aspecto visual del gráfico. Entonces esto es un gráfico de barras, pero lo queremos ver como un gráfico de líneas para que sea una serie de tiempo, se vea más interesante. Y bueno, aquí nomás, aquí lo vamos a dejar de esta manera. Vamos aquí a gráfico. Aquí podemos cambiar el tamaño de fuente, lo vamos a dejar de esta manera. En eje de categoría le vamos a poner las etiquetas a nuestro gráfico. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, en título, vamos a poner aquí año, el eje de categoría. Mm, Aquí en etiquetas podemos habilitarlas o deshabilitarlas. Las voy a dejar habilitadas para que se vea pues el año de cada una de las barras. Eje de valores también. Puedo agregar mi etiqueta, poner pérdida. Y aquí en etiquetas también lo puedo configurar. Entonces puedo agregar o ocultar o encender las etiquetas. Voy a bajar a estas series. Y en series, miren que es donde puedo yo modificar cómo se visualiza el gráfico. Actualmente está como columna, yo lo quiero ver como una línea suavizada. Igualmente, eh, yo puedo aquí también ponerle como una opacidad en la parte inferior. Entonces aquí le pongo opacidad relleno, para que se llama chévere, más interesante. Voy a bajar en 0.3. Eh, Aquí voy a encender estas etiquetas para que veamos cuánto se perdió año por año. Sea más fácil identificar ese valor. Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos aquí a bajar a general y puedo ponerle un título. Entonces, serie de tiempo. O también desde aquí donde dice título o desde donde dice título superior, también puedo configurarlo. Puedo escribir serie de tiempo. Y aquí pues es mucho más flexible porque podemos configurar la posición, el tamaño, la fuente. Eso lo podemos configurar desde este cuadro. Darle en tamaño 20 para que sea algo como esto.
Listo. Voy a darle listo. Tenemos esto y vamos a ir organizando nuestro tablero de control. Entonces, como les decía, simplemente es arrastrando. Yo puedo cambiar la posición de cada uno de los elementos. Aquí voy a poner el mapa en esta parte, que la serie de tiempo me quede en la parte inferior. Bueno, ahí lo vamos a organizar. Entonces ya tenemos tres elementos, la serie de tiempo, este indicador. Vamos a agregar uno adicional. Bueno, vamos a agregar dos elementos más. En segundo, vamos a agregar ahora un medidor, ¿sí? Ese medidor lo van a encontrar acá, de nuevo, agregar elemento, pero aquí dice medidor o calibre, en la traducción dice calibre, y para esto vamos a configurar, o vamos a utilizar ya una expresión que habíamos generado para otro elemento, que es esta que dice totales. Si yo selecciono totales, aquí ya me aparece los datos, aquí lo podemos ver, la tabla que hemos generado hace un momento. Entonces, quiero comparar lo que se ha perdido bosques versus lo que se ha ganado. Entonces, aquí voy a darle clic donde dice entidad, donde dice campo de valor, voy a darle total gain. Exacto. Aquí donde dice valor máximo, voy a seleccionar entidad y voy a seleccionar total loss. Entonces, ahí lo vamos configurando. Ya continuamos. Entonces, esto sería pues para los datos. Ahora aquí donde dice calibre, yo quiero que me muestre así una herradura, está bien. Eh, el valor lo voy a dejar así tal cual como está. En etiquetas lo voy a dejar así también. Y aquí en donde dice banda, yo puedo cambiar el color de la banda. Entonces, por defecto viene en color, digamos que azul. Pero yo, como les decía, podemos utilizar RGB, hexadecimal para personalizar los colores. Entonces la cinta la voy a cambiar de color, la voy a poner como en este color verde. Y el fondo de banda también lo puedo modificar. Entonces yo le puedo poner un código hexadecimal o el RGB, que yo tengo los valores, entonces yo lo puedo modificar. Entonces aquí, ¿qué me está mostrando? Entonces ha ganado esto, pero ha perdido todo esto, este departamento. Aquí me falta en el en el título inferior, quiero que me ponga el nombre del departamento. Entonces aquí le doy clic en editar, título inferior, y miren que hay unos corchetes. Y yo quiero que me traiga el name, que el name corresponde al nombre del departamento. Lo quiero poner centrado, que se vea en negrilla, un tamaño un poco mayor. Lo puse más pequeño antes. Así, de esta manera. Entonces, miren que cada vez que yo voy rotando, ahí me va mostrando la pérdida y la ganancia por departamento. Voy a dar clic en listo. Ya tendríamos nuestro siguiente elemento generado. Ya para ir finalizando la creación de los elementos, porque nos hacen falta otras configuraciones que también les queremos mostrar, nos falta uno más. Vamos a generar un diagrama de barras. Ese diagrama de barras eh, también vamos a utilizar eh, una expresión de datos que ya habíamos generado. Entonces aquí seleccionamos gráfico de serie. Vamos a utilizar totales de nuevo. Aquí seleccionamos entidades. Y yo quiero que por departamento me muestre los 10 departamentos donde más deforestación hay. Entonces aquí pongo en categoría name y en donde dice series voy a poner total loss, total perdido. Lo voy a organizar aquí, ordenar por total loss de manera descendente. Y yo quiero mostrar, como quiero mostrar los 10 más deforestados, entonces aquí en categorías máximas
Pongo 10. Entonces aquí de una vez visualizamos que el departamento en donde más deforestación hay es Caquetá, seguido de Meta, Antioquia, etc. Voy a continuar en gráfico. Aquí esta parte la vamos a dejar así como está. En eje de categoría voy a poner un título que es departamentos. Departamentos. Aquí el tamaño de las etiquetas también lo puedo modificar. Voy a dejar, por ejemplo, en 8, 10. Bueno, ahí ustedes lo van revisando. La ubicación también la pueden cambiar, ajustado. Y vamos a dejarlo hasta ahí, en esta parte de categoría. En valores, voy a poner eje en título, área perdida. Y aquí, entre paréntesis, hectáreas. Entonces ahí lo vamos a dejar. Vamos a pasar a series. Y yo quiero ver de distintos colores estas barras. Entonces aquí, colores de barras por categoría. Miren que de manera automática le asigna unos colores. La idea es que pues no se repitan o por lo menos que se pueda diferenciar cada uno de los colores. Aquí habilitamos activación de texto, ya quedaría. Y lo vamos a dejar por el momento este elemento de esta manera. Entonces voy a terminar de organizar este tablero de control, la disposición de los elementos. Bueno, algo pasó acá. No sé si está bien configurado. Aquí aparece sin datos, pero seguramente más adelante cuando lo publiquemos ya nos carga el gráfico. Listo. Miren, ahí nos cargó. Seguramente está demorando en cargar. Entonces ya tenemos los elementos que nos falta. Mejorar el aspecto visual, ¿sí? Porque digamos que no está tan chévere. Y agregar pues la interactividad de nuestros datos. Para eso, primero vamos a ir aquí a ajustes. Bueno, a la barra izquierda y hay una opción que dice tema. Aquí hay unos temas ya preconfigurados. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí clic en bosque, miren que lo modifica y pues cambia pues todo el aspecto visual. Medianoche azul, oscuro, vega. Ustedes revisan cuál les puede funcionar. Pero, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar este que dice bosque. Y aquí abajo pueden personalizarlo, cambiarlo un poco. Entonces, estas opciones son para personalizar ese tema. Entonces, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algún color que utiliza. Entonces, yo puedo darle clic acá en personalizar tema y puedo cambiar ciertos colores. Entonces, aquí los colores los puedo personalizar y aquí en colores avanzados también los puedo modificar. Por ejemplo, este color de contorno, yo lo quiero modificar y quiero que sea color verde como el que está ahí en el color de texto. Entonces, aquí en color de contorno, yo lo modifico y miren que ahí va cambiando. Aquí, la forma de los elementos, si ven que es cuadrada, yo la puedo poner con esquinas redondeadas para que sea un poquito más bonito. El espaciado, si lo quiero más espaciado, predeterminado, más compacto, yo lo voy a dejar predeterminado. Y aquí abajo, importantísimo, miren que puedo cambiar la fuente que utiliza el tablero de control. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, una que se llama Ubuntu Mono. Miren cómo cambia los textos, la fuente. Entonces, por el momento, pues Dashboard tiene estas fuentes incluidas. Seguramente cuando tengamos más actualizaciones van a ir incluyendo muchas más fuentes. Es como he hecho varios cambios. Voy a darle aquí guardar. Listo, miren que ya se ve un poquito más bonito el tablero de control. Y aquí a cerrar el tema, ya personalizamos un poco más el tema. Y voy a agregar precisamente un encabezado. Hasta ahora solo hemos agregado elementos.
en el cuerpo del tablero de control. Pero recuerdan que yo les había dicho que había una barra lateral, un encabezado, pues precisamente vamos a agregar ese encabezado. Aquí en agregar encabezado, le vamos a dar clic y lo vamos a configurar. Entonces aquí por defecto toma el nombre que le habíamos dado en la configuración del tablero de control. Voy a dejarlo así, histórico de forestación. Eh, Aquí abajo hay una opción para agregar un logotipo. Ustedes pueden con una dirección URL agregar el logotipo o en formato CBG o agregar uno de estos iconos que están aquí ya dentro de Dashboard. En este caso, eh, donde dice logotipo, esperen un segundo. Personalizada, aquí ustedes pueden pegar el código SVG. SVG pues es imágenes vectorizadas. Aquí yo tengo un código para agregar un icono, miren, que es un arbolito. Entonces, este icono, pues este código lo que hace es generarme este icono, esta imagen. Aceptar, y lo voy a poner en tamaño un poquito más grande. ¿Listo? Miren que ahí ya creé el icono, le agregué el texto, le voy a dar clic en listo. Miren que una vez creado nuestro encabezado, aquí abajo nos aparece una opción que no teníamos antes, que es la de agregar elemento. Sí, sí, hay una pregunta, qué pena. Me escuché un micrófono por ahí abierto. No creo, Luz. Por el Ah, momento dale, no. Ujú. listo. Cuando escuché como una voz, entonces por eso me confundí. Bueno, nos aparece la opción de agregar selectores. Esto no lo habíamos visto. Y aquí podemos agregar un selector. Entonces, vamos a agregar un selector aquí. Puede ser un selector de categorías. Y ese selector de categorías va a ser para que nos permita seleccionar por departamento. Entonces aquí selecciono en categorías, entidades. Voy a seleccionar la capa de forestación por departamento. Y aquí voy a dejarlo así como está. Aquí donde dice selector, voy a escribir qué es lo que va a seleccionar. Seleccione un departamento. Aquí pongo el tipo de selector, modo de presentación desplegable, selección múltiple, para que nos permita seleccionar varios departamentos al mismo tiempo. Altura máxima extendido, lo voy a poner. Y aquí también puedo agregar un icono para que sea más bonito. Entonces voy a agregar, por ejemplo, este polígono. Y para que ese filtro o ese selector funcione, tengo que configurar las acciones. Yo quiero que aplique un filtro y haga un zoom en el mapa, por ejemplo. Entonces, aquí el calibre, entonces, cuando seleccione el nombre, me filtre con el nombre, lo mismo acá. Campo fuente name, campo destino. Ah, bueno, aquí no lo puedo, este sí no, porque tiene que tener un campo en común las dos tablas. Aquí lo mismo, nombre, campo fuente, nombre destino. También vamos a poner el mismo nombre. Y el mapa también lo vamos a filtrar. Y aquí en Zoom también voy a filtrar el mapa. Voy a dar clic en listo. Y miren, ay, bueno, no me quedó el icono guardado. Me faltó guardar cuando le di agregar, no guardé el icono. Entonces aquí le doy aceptar y listo. Miren que ya quedó el selector y yo puedo seleccionar, por ejemplo, Antioquia. Y me selecciona Antioquia. Puedo seleccionar Caldas y me selecciona Caldas. Bueno, aquí me faltó configurar este. Voy a configurarlo. Indicador, miren. Me faltó este. Name y name. ¿Listo? Miremos ahora sí. Bolívar. Filtra Bolívar en el mapa. En los demás elementos, ahí lo va filtrando. Listo. Entonces, ahí agregamos uno. Podemos agregar otro selector. Va a ser un selector de números. Y la etiqueta, bueno, seleccionar un número. Aquí la etiqueta va a ser
Vamos a filtrar por rangos, por rangos de hectáreas deforestadas. Entonces, seleccione un rango de deforestación. Aquí puedo agregar un icono, puedo agregar un arbolito. Aquí hay un arbolito. Luis, perdón que te Dime, dime. interrumpa. Hay una pregunta directamente de lo que estás realizando Dime. y es si preguntan si el indicador puede tener una leyenda que indique qué es cada color. Pues ya miramos cuál indicador. Ya lo revisamos. Ok, listo, gracias. Ya configuro esto y ya miramos ese indicador. No se preocupe. A ver, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Voy a agregar un arbolito. Ahora no veo. Se me perdió el arbolito que había utilizado otra vez. Aquí está. Utilicemos este. Aceptar. Y una barra deslizante, como es un rango. Aquí seleccionamos rango, barra deslizante, estadística. Y aquí selecciono totales. Y el campo va a ser total loss. Aquí coge el valor mínimo y el valor máximo de ese campo. Y en acciones, pues aplico pues el tema de la interactividad de los filtros. Entonces, el calibre, este gráfico, este otro gráfico. Y listo. Entonces ya tengo dos filtros. Entonces, ahora sí, la pregunta como tal es cuál en este indicador, ¿sí? Es lo que me preguntaban o en dónde. Si me repiten ahí la pregunta. Sí, disculpe, Luis, ¿es el indicador de a la derecha, el de pérdidas o Este. departamento? Correcto. Ok. Si podemos poner una leyenda, realmente de ponerla directamente que esté la opción de leyenda no está. Lo que se podría llegar a hacer es, por ejemplo, aquí en el texto inferior, poner, como esto es HTML, podríamos poner, por ejemplo, un recuadro de color verde y el otro recuadro de color como cafecito amarillo, el que se está utilizando, y poner qué significa cada uno. Pero lo tendríamos que hacer desde acá, desde este recuadro. ¿Listo? Ya sería con HTML, con los tags que se utilizan acá. Entonces, por ejemplo, poner verde, verde, y aquí ponemos un recuadro de color verde y dejamos el espacio y amarillo, tal. O bueno, ponemos el color, el cuadro verde y ponemos ganancia. Ponemos por acá el recuadro de color verde y aquí abajo ponemos, por ejemplo, pérdida. Esto permite aquí anexar imágenes, por ejemplo. Entonces ponemos una imagen de un cuadrito verde y una imagen de un cuadrito amarillo de este color. Y pues ya tendríamos pues la leyenda aquí en la parte inferior o también podría ser una manera de tenerlo. ¿Listo? Bueno, hay otra mano levantada. Si quieren, ahí van haciendo las preguntas. Sí, no sé. Hola, sí, buenos días. Relacionado con lo anterior, también se podría utilizar como forma alternativa cambiar el color del texto que agregaste, por ejemplo, el de pérdida y ganancia. ¿Se podría modificar el color, el estilo del color? Hola, buenos días, ¿me escucharon? Ay, aló, Sí, 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 creo lo que escuché. Luis. Qué pena, me quedé muteado. Estaba hablando con el micrófono apagado. Qué pena con ustedes. Estaba diciendo, como tal, en el elemento de calibre o medidor, que es este que está acá, mm, lo que se puede hacer para el tema de los colores es configurar el color de la banda, ¿sí? Entonces yo defino esos umbrales acá, ¿sí? Entonces de 0 a 100 yo le pongo tal color, o de 0 a 50 tal color y de 50 en adelante otro color. Eso se puede hacer es desde acá.
No hay una opción como en el elemento indicador, que por ejemplo aquí yo sí tengo en indicador un formato avanzado y lo puedo hacer con Arcade. Entonces aquí en Arcade yo lo hice fue con un condicional, ¿sí? Entonces calculaba dependiendo del valor del porcentaje, si es mayor a cierto valor, le asigna un color y si es menor a otro color. Entonces esa sería como la forma de hacerlo desde el medidor, desde el color de la banda se configura ese umbral, ¿listo? O los umbrales, se pueden manejar varios umbrales. Entonces, de 0 a 20 un color, de 20 a 40 otro color y así sucesivamente. Se podría llegar a configurar de esa manera. Bueno, estamos configurando los filtros para mejorar el aspecto visual de este tablero de control. Voy a agregar un elemento que no lo hemos utilizado, que es este que se llama texto enriquecido. Es para ese elemento, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí en este recuadro, yo puedo agregar el texto. Aquí lo tengo. Voy a centrarlo, darlo un poquito más grande. Ah, no, ahí está bien de tamaño. El fondo, aquí yo lo puedo configurar. Color de primer plano, ese sería el color del fondo. Yo puedo ponerle también de nuevo, con hexadecimal o con RGB, configurar ese color. Voy a poner como un título en la parte superior, aquí, este elemento. No es que se vea así, esperen, configuro esto. Pues ahí voy configurando la disposición de los elementos. Miren que aquí me avisa el porcentaje del tamaño o el porcentaje que está ocupando cada elemento. Entonces que hasta aquí ocupo el 66%, por ahí acá. Voy a hacer lo mismo. Voy aquí a duplicar para que me rinda un poco más el tiempo. Y pongo aquí otro título. Simplemente le cambio el texto. Por aquí tengo los textos. Medición de deforestación por departamento. Entonces, esto aplica para este y para este. Y voy a duplicar otro título. Lo voy a poner en la parte inferior. Aquí lo voy a organizar más o menos así. De esta manera. Y aquí cambio el texto. Y voy a poner histórico de deforestación por año. Listo, entonces aquí le doy listo. Y ya configuré unos títulos que también pues, me ayuda a mejorar un poco el aspecto visual del tablero de control. Este color de acá, este azul, lo voy a cambiar. Me gusta cómo se ve. Simplemente van aquí a configuración. Ahí pueden ustedes editar la configuración del elemento. Y aquí donde dice valores. Perdón, aquí donde dice series. Hay una opción que dice color. Voy a cambiar ese color. Como es algo malo lo que está representando, lo voy a poner en un color rojizo. Tengo el código, sería este. Ay, no me quiere cambiar. Ahora sí. Entonces aquí ya cambia el color. Le doy clic en listo. Ya para ir finalizando, lo que quiero configurar en este tablero de control es todo el tema de la interactividad. Es que hasta ahorita, pues la única interactividad que hay es la de estos filtros. Pero, por ejemplo, yo quiero que si aquí en este gráfico selecciono caqueta, también pues interactúe con los demás elementos. Para eso tengo que ir elemento por elemento, hacer algo como lo siguiente, configurar, y miren que hay una opción que dice acciones, filtro, y ahí en filtro voy a configurar esos filtros y la manera en cómo va a interactuar con los demás elementos. Entonces yo quiero que interactúe con el calibre, con el mismo mapa. Entonces cuando seleccione name,
filtre por el nombre del departamento, que también se llama name. Y aquí este indicador y listo. Entonces miren qué pasa si yo selecciono Caquetá. Modifica o hace una selección en los demás, o si cambian o interactúa con los demás elementos. Listo. Y adicionalmente, bueno, hay algunos elementos que tengan ustedes en cuenta, pues no permiten configurar esas acciones. Los diagramas de barras o temas o los mapas permiten esa interactividad. Por ejemplo, aquí el mapa, también lo puedo configurar. Entonces, aquí voy a ir al mapa. Miren que aquí dice acciones de capa. Deforestación por departamento es la capa. Yo quiero aplicar un filtro. Y aquí en filtro voy a habilitar el que dice calibre. Entonces, cuando seleccione un departamento en el mapa, también filtre pues, los demás elementos. Gráfico de serie. Bueno, serie este. Name. Ay, este no es el otro. Name. Y este último indicador también. Y aquí abajo voy a habilitar las herramientas de selección, por ejemplo, el rectángulo. Le doy clic en listo y fíjense que me aparece un botoncito acá. Y yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero ver únicamente los departamentos de esta región. Selecciono el rectángulo y selecciono, pues aquí los departamentos que me interesan. Y fíjense que aquí en la selección tengo 9 departamentos y aquí lo mismo, en esta barra, en este indicador, en este gráfico, perdón, también igual selecciono esos 9 departamentos y aquí en este medidor también. ¿Listo? Bueno, aquí le voy a dar guardar y ya voy a ver el resultado final. Entonces voy a copiar este enlace, voy a abrir otra pestaña. Miren que aquí dice Mode Edit. Un atajo ahí rápido para ver el resultado final es simplemente modificar esta URL. Después del numeral, borran esto hasta el numeral y dejan la URL de esta manera. Y ya tendrían acceso pues al resultado final. Aquí podemos hacer pruebas de cómo quedó nuestro tablero de control. Si selecciono un diagrama de barras, si por ejemplo selecciono aquí un departamento. Voy a seleccionar estos de acá. Ahí está funcionando, aquí puedo borrar la selección, todos los gráficos están mostrando la información, aquí los filtros, yo quería ver Caquetá y por aquí Putumayo, que son como de la misma región. Entonces miren, ahí está funcionando todo. Listo, este sería el resultado final. Ya para recapitular, como se pudieron dar cuenta, a partir de expresiones generamos nuevos datos, también personalizamos cómo se visualiza cada uno de los elementos, o bueno, algunos elementos como los indicadores. Personalizamos también pues todo el tema del diseño de los colores, de la disposición de los elementos, a través pues de la configuración que trae ArcGIS Dashboard. Listo. Bueno, ahí vamos a hacer una serie de preguntas, bueno, como una ronda de preguntas, ya para ir finalizando y ya cerramos pues la sesión. Creo que hay una mano levantada. Ovidio. Y tenemos una mano levantada. Dale. Entonces, si quieren los que tengan dudas, van levantando la mano. Hay una mano levantada en este momento. Ovidio, cuéntanos. Si quieres, Ovidio, o nos puedes escribir por chat o, no, o enciendes el micrófono y te ayudamos con la inquietud que tengas. Ahora No sí, te- hola, ¿me escucha Hola, bien? ya ahora sí Te escuchamos. Eso, perfecto, no, te decía que muchas gracias, muchas cosas nuevas pues he aprendido. Eh, Solo tengo dos pequeñas inquietudes. Cuando estabas configurando las acciones de mapa, hay una opción que nunca he entendido para qué es, esa que dice renderizar con selección o algo así. Cuando vas a hacer filtros,
Eso, renderizar solo con filtro. ¿Qué realiza eso? ¿Qué pasa con esa Mira, opción? si yo, por ejemplo, habilito esta opción, que el indicador únicamente me renderice cuando yo aplique un filtro acá, si yo lo dejo así configurado, seguramente el indicador me va a aparecer vacío. Mira, ¿sí ves? ¿Cuándo va a funcionar el indicador? Hasta que yo seleccione algo, ¿sí? Entonces, cuando me dicen Ah, renderizar solo con filtro, es porque hasta que ejerza una acción en algún otro elemento o en el elemento que configure, no me va a renderizar nada, es decir, no me va a mostrar ninguna información. Eso es. perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta es, yo sé que estos dashboards se pueden adaptar para que sean visibles desde celular, ¿cierto? Sí, hay Pero un, no todos los elementos son automáticos. Hay algunos que yo sé que hay que mover o configurar diferente, ¿cierto? sí, mira, aquí voy a hacer algo rápido. Digamos que para que sea totalmente responsive, nosotros necesitamos crear una vista móvil, ¿no? Que es esta de acá. Digamos que aquí viene vacío, pero yo sí puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, copiar o llevar los elementos que ya había creado en la vista de escritorio, de stock, directamente a la vista móvil. Por ejemplo, yo quiero el gráfico de serie, quiero el calibre. Entonces yo lo que puedo hacer es reutilizar eso que ya está y yo lo que hago es después organizarlo. Entonces ya cuando lo abra desde celular, pues lo vería de esta manera. ¿Sí? Entonces sí, se puede reutilizar y igual podemos crear otros elementos para la vista móvil. No sé si ahí respondí la inquietud. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, sigue John. Cuéntanos, John. Luis Fernando, muchas gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La pregunta que tengo es puntual. Nosotros, por la naturaleza de la información que recolectamos y la cual disponemos para temas de visualización y análisis de datos, eh, viene de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, a nivel de nuestros dashboards que manejamos en ArcGIS, procede de Survey 1, 2, 3 la información que recolectamos. Pero como el mundo de ArcGIS no permite, digamos, como manejo de bases de datos eh, que nos permita a nosotros usar la tecnología Esri para dicho registro de información, nos toca usar otras herramientas para registro de información. Estas otras herramientas producen datos, pero no he visto la función que me permita en los dashboards de Esri usar datos de otras fuentes, digamos SharePoint, para poder visualizarlo en estos dashboards. Esa era la pregunta que tenía. No has habilitado el micrófono, Luis. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ya. Listo. ArcGIS Online. Bueno, ¿qué pasa? Sí permite, digamos que ArcGIS sí permite trabajar con datos, por ejemplo, de bases de datos, por ejemplo, de Postgres, SQL, Oracle, pero debemos tener ArcGIS Enterprise. ArcGIS Online es un poco más limitado en ese sentido. Eh, en cuanto a de qué tipo de fuentes puedo traer mis datos, pues realmente en el momento, pues digamos que para yo poder generar, por ejemplo, estos tableros de control, sí o sí necesito crear un feature, una capa hosteada, ¿sí? Puede ser una capa de puntos, líneas, polígonos o incluso una tabla, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, un Excel o tienen un CSV y a partir de ese Excel y CSV sí se puede llegar a generar una capa de entidades y con esa tabla trabajar nuestros tableros de control. Podemos utilizar servicios, ¿sí? Por ejemplo, servicios de ArcGIS Server que nos van a permitir, por ejemplo, copiar esa URL y traer esos datos desde ese servicio. Eh, y pues sería eso, ¿no? O sea, el proceso para que poder trabajar en ArcGIS Online directamente con los tableros de control, sí o sí necesitamos crear un Feature Layer, como este que está acá. Y ahí dentro del Feature Layer, pues se almacenan los datos.
Entonces ahí las recomendaciones de pronto, por ejemplo, tienen la tabla en otro formato, un Excel, un SharePoint, es tratar de convertirlo a un Future Ledger y hostearlo aquí dentro de ArcGIS Online para que puedan trabajar con la información de esas tablas. Entonces, por ejemplo, esto era un CSV. Yo lo que hice fue traerlo aquí a ArcGIS Online y, y convertirlo, pues traerlo como un Future Layer, ¿sí? Una capa hosteada. Y ya con eso, desde esta capa, pues genero mis productos, mis aplicaciones como tableros de control. Luis, pero ¿Vale? entonces ahí me generó, qué pena, me generó entonces otra duda, porque cuando Cuenta. es, por ejemplo, de ArcGIS a Power BI, Ok. no hay una actualización desde Power BI como creo que hay que estar actualizando la información desde ArcGIS para que Power BI actualice también su información. No sé si todavía sigue siendo así, pero me imagino que acá debe ser lo mismo. Si tengo información que constantemente estoy alimentando en mi SharePoint a través de Power Apps, por ejemplo, y que esté conectando este dashboard, no sé si acá la actualización es automática o hay que estar haciendo algún proceso para que esté actualizando los datos. No Sí, por me gustaría ejemplo, saber. bueno, digamos, una tabla que se está actualizando que esté por fuera del ecosistema de ArcGIS, ¿sí? Una Ajá. tabla de SharePoint, un Excel. En ese caso, lo que se puede usar hay servicios que pues ya son de terceros. Pongo el caso, bueno, antes se llamaba Integromap, ahora se llama Make o el mismo Power Automate. Nos permiten como hacer esa transformación, programar esas tareas para que cada Ok, cierto tiempo haga esa actualización. Entonces, que se perfecto. actualizó la capa en Excel o en SharePoint, que me genere que la convierta y que lo lleve a ArcGIS Online. Eso se puede hacer, pero eso ya es utilizando servicios de terceros, ¿sí? Power Automate o Make, que son como las alternativas que son compatibles con ArcGIS, ¿vale? Perfecto, me queda claro. Muchas En gracias, ese Luis. sentido tocaría de esa manera. Muy chévere. Listo, perfecto, John. Omar, cuéntanos. Hola, Luis Fernando, buenos días. Bueno, primero, Buenos muchas días. gracias por este espacio. Y bueno, yo tengo dos inquietudes relacionadas con la edición de la expresión de los datos, ¿sí? Con Arcade. La primera es que cuando tú creas una variable para traer una capa de un servicio, lo traes por medio de un identificador, ¿cierto? No es la URL o no se ve por ahí la URL como tal. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde se obtiene este identificador exactamente el que estás allí poniendo? Muy buena pregunta. Ya les voy a mostrar. Esto es una capa, un servicio, una capa hosteada. Ese identificador, precisamente, ustedes lo pueden obtener de aquí, es este ID, o del mismo URL. Aquí, esta URL, miren, es este. Y aquí de esta URL sería este ID, o desde detalles de elemento, buscan el ID y sería este también. ¿Listo? Bien, pero entonces desde la URL que compartiste, que es el WFS, no se llega directamente a esa ventana que tú tienes. Exactamente, porque yo lo que utilicé fue al final un mapa web. Esperen, reviso si fue el mapa web o fue la capa. Si termina en 7A. Ya reviso una cosa. Sí, les voy a compartir este elemento. También les voy a compartir este elemento ahí para que lo tengan. Eh, Sí. sí, Entonces, sí, en ese caso sí sería ese ID. Entonces, por ejemplo, ustedes crean o tienen una capa, y van a generar una expresión a partir de esa capa, tienen que identificar este ID. ¿Listo? bien. Y Esta- este es- mismo, ok, este mismo ID aparece también en Enterprise de la misma manera, porque sí, esto es sí. Argis Online. En Enterprise, pues va a apuntar o sea, sí, sí, en el portal de Enterprise va a aparecer pues la URL y ahí aparece el ID del elemento, igual. Es la misma analogía. Perfecto. Bueno, y mi otra pregunta está relacionada con esto mismo. Eh, Cuando tú traes capas, ¿se puede traer la geometría para hacer estas expresiones de datos o no es Sí, posible? sí. Bueno, en este caso, yo no traje la geometría, porque pues a mí me interesaba traer eh,
como tal solo la tabla, generar una tabla, pero efectivamente, por ejemplo, con Future Set, que es la, como la función o el método que me ayuda a mí a generar a partir de este JSON, bueno, de este esquema, mi nuevo set de datos. Yo puedo configurar dentro de este esquema qué tipo de geometría va a tener. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de Future Set, cómo funciona. Ustedes pueden buscar esta ayudita, la tienen aquí dentro de Dashboard. Les buscan, por ejemplo, la función Future Set. Y por aquí, miren que aquí dice, entre paréntesis, la definición y me genera un esquema. Y miren que en el ejemplo, precisamente me muestra que dentro de este esquema yo puedo agregar estas variables, como estas claves, que es la referencia espacial y el tipo de geometría. ¿Sí lo ven? Entonces, agregando eso, esta partecita de acá, pues ya podría yo también generar capas a partir de expresiones. Genial, listo, Luis Fernando, muchas gracias. Vale, con gusto. No sé si hasta acá tengan alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Ya para ir finalizando, les voy a compartir este QR y este enlace. Como les comenté al inicio de la sesión, esta es como la primera sesión de bootcamp que se va a realizar. Se va a realizar más o menos una mensual. Pues la idea es que para las sesiones que vienen en los siguientes meses, pues se trabajen con temas de interés de ustedes, ¿no? Entonces, para saber qué temas les interesan, precisamente ponemos a disposición este survey, esta encuesta. La idea es que la llenen, nos digan qué tema les interesa y pues ahí identificamos algunas temáticas generales, pero la idea es que ustedes nos digan, no, nos interesa aplicaciones con Experience, nos interesa hablar de créditos, nos interesa hablar de análisis, nos interesa hablar de desarrollo. Bueno, esos temas, ahí ustedes en la encuesta pueden seleccionar qué temas de interés para asimismo poder programarnos de ahora en adelante qué es lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones. ¿Listo? Entonces, porfa, ahí lean el QR, cojan la URL, llenen la encuesta y pues también nos ayuda a nosotros a identificar los temas de interés. ¿Listo? Para que pues de aquí en adelante pues todo sea temas que apunten a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, otra inquietud hasta este momento. Eso, Luis Fernando, una cosa adicional. Cuéntame. Los scripts que vimos, ¿nos los Ah, listo. compartes? Listo, ahorita que generemos el reporte, yo creo, de los asistentes, los vamos a compartir esos scripts con ustedes, no se preocupen. Sí, Excelente. toda la información que hemos visto durante el bootcamp se los compartirá en la memoria en los próximos días. Entonces, para que estén súper pendientes de tus correos electrónicos. Perfecto, muchas gracias. No, vale, no. Entonces ya para finalizar, agradecerles a todos ustedes. Esperamos que sigan asistiendo a estas sesiones, que nos ayuden con esa encuestica para pues preparar y saber qué temas les interesan. Y de nuevo, muchas gracias por la participación, por acompañarnos y espero encontrarlos en las siguientes sesiones y en otros espacios. Entonces, feliz día para todos y estamos en contacto con ustedes y muy pendientes de esos correos, del correo pues de las Gracias, memorias Luis. que mencionaba Gracias. Raiz. Gracias. Gracias a Muchas todos. Muchas Buen gracias, día. feliz día. Gracias. Muchas Dale, gracias. gracias.